Título: Su gracia es maravillosa. Veamos qué nos dice la palabra sobre su gracia y cuán maravillosa es, cuán grandiosa es. Cada uno de nosotros ha escuchado una y otra vez la palabra, la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, sí. Pero muchas personas olvidan la esencia. ¿Qué significa esto que Dios ha hecho por nosotros y por los seres humanos? Voy a empezar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 18, el versículo 10. Acompáñenme allí, por favor. Proverbios 18, versículo 10. Dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Lo voy a repetir. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Dígalo bien, el justo, no cualquier persona. El justo y será levantado esa persona. ¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas, que no están bien con Dios? Cuando a sus vidas viene el ataque, la aflicción, el dolor, ¿podrán correr a Dios y Dios lo va a levantar? Si se quedara allí el versículo y ese fuera todo lo que dice Dios en su palabra, diríamos, no se puede. Pero hoy vamos a ver lo que es la gracia de Dios, cuán grandiosa es para nosotros el saberlo. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, el versículo 5. Dice la palabra: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. En otras palabras, Dios a aquella persona que hace justicia, que se acuerda de Él en sus caminos, cuando esa persona busca a Dios, Dios viene a su encuentro. No se deja esperar. Dios está atento a la oración del justo. Dios está pendiente de la vida del justo para poderle defender cuando el enemigo ataque, para poderle suplir cuando esté en necesidad, para poderle atender cuando venga a buscar socorro. Y dice aquí que Dios lo hace, dice, viene al encuentro del que con alegría hacía justicia. Pero sigue diciendo el versículo: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ya este es otro panorama de este pueblo. Este pueblo reconoce que Dios es justo y que el justo se puede acercar a Él confiadamente y Dios corre para levantarle, para ayudarle. Pero ahora viene en esta declaración, démonos cuenta que esto está dentro de una plegaria, una oración, un clamor a Dios pidiendo ayuda. Es el contexto de esto que estamos mirando. Pero en el contexto de pedir ayuda, reconoce que ha fallado, reconoce que no ha sido justo, reconoce que sus iniquidades se han mantenido allí. Dice, por mucho tiempo han perseverado en el pecado. Y Dios es misericordioso, pero también es justo. Hace justicia, es juez justo. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable.
Pero si no va a dar por inocente al culpable, y como hemos leído aquí en el versículo 5 al final, dice: ¿podremos acaso ser salvos cuando los pecados hemos perseverado, dice, por largo tiempo? Personas que han escuchado la palabra de Dios una y otra vez, personas que Dios les ha mostrado lo que deben hacer y se rebelan, personas que sienten deleite en ofender a Dios, en hacer cosas que no les va a convenir a esa persona que le hace. Pero luego queda la pregunta: ¿podremos ser salvos? ¿Habrá esperanza? ¿Tiene Dios misericordia para una persona que ha estado violando su palabra una y otra vez, como es el caso de este pueblo? Realmente debemos primero ver qué ha pasado. Una persona que se haya desviado del camino del Señor debe venir a conciencia que no ha estado bien lo que ha hecho, para poder entonces pedir ayuda, para poder entonces buscar el favor de Dios, para poder recibir misericordia. Pero otra vez, a esa pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Dice el verso 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Quizás tú dirás: uy, qué pueblo más terrible, qué gente más malvada. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el pueblo que hoy está rodeándonos por donde quiera caminamos? ¿Estamos mirando justicia en la tierra? ¿Estamos mirando verdad que se está proclamando en la tierra? ¿Estamos mirando personas por doquier que buscan agradar al Dios que les dio la vida? Todo lo contrario. Y la pregunta otra vez: ¿entonces podremos ser salvos? Porque Dios dice que cuando el justo viene a Él, Él le levanta. Pero ¿qué tal de los otros? Vamos a ir atrás al capítulo 45, ahí mismo de Isaías, versículo 21. Dios dice de esta manera: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Me detengo allí, porque el salmista, aquí Isaías está hablando, el profeta Isaías, Dios le está diciendo: este pueblo está caminando mal delante de mí. Lo que leíamos anteriormente es cuando este pueblo ha pasado por un castigo y ahora dice Dios: ¿podremos ser salvos? Y Dios ha dicho a este pueblo anteriormente: miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Dios es justo, pero Dios quiere salvar. Si Dios no quisiera salvar, solamente aplicara juicio, justicia y destrucción, porque Dios condena al pecador que no se arrepiente. Pero Dios está diciendo: hay otra salida. Dios no solamente es justo, hace justicia, pero Dios también es misericordioso. Dios quiere mostrar misericordia. En lugar de condenar, quiere salvar, quiere evitarle el problema a las personas. Pero Él dice: mirad a mí y sed salvos. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice: puestos los ojos sobre Él, el autor y consumador de la fe. Si nosotros queremos recibir esta gracia de Dios, si nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, de ser, tenemos esta opción válida.
Dios dice, miren a mí, porque Él es justo, pero Él es salvador. Dice el verso 23, por mí mismo, dice Dios, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios lo dice, Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Él dice, todos se tendrán que postrar delante de mí algún día. Está diciendo porque muchos son rebeldes a considerar su majestad, a considerar que Él es el que nos hizo, que Él es el creador de todo. Pero Dios dice, vendrá el día en que tendrás que humillar. Y Dios quiere que nos humillemos delante de Él en agradecimiento por el gran favor, por su gracia que hemos recibido. Pero personas que no lo hacen así, aquel día del juicio tendrán que saber quién es quién. Tendrán que saber quién es Dios. Y entonces ya será muy tarde para ellos. Pero hoy nosotros tenemos oportunidad todavía. Podemos conocer esta gracia de Dios, lo cual sin merecer, Dios la ofrece a cada ser humano. Pero Dios dice, mírame a mí, no busques por otro lado. Tenemos que venir a ponernos a cuenta con Él, porque Él es justo y hace justicia. Él, más nadie, Él es el Dios justo. En otro lugar, ahí mismo en Isaías, capítulo 42, versículo 5, dice la palabra, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí está hablando del Mesías, del siervo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pasaje tiene que ver con Jesús. En este pasaje, en el versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Dios envió a Jesús a la tierra en justicia, para hacer justicia y al mismo tiempo mostrar misericordia, y que se vea que Él es Dios justo, que no toma a la ligera el pecado, pero que tiene compasión de las almas que pecaron, cuando estas almas reconocen lo que hicieron y vienen a Dios buscando socorro. Recuerda aquella pregunta donde decía el pueblo, ¿acaso podremos ser salvos? La respuesta es, Dios va a hacer justicia y te va a dar la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, Jesucristo, iba a venir a la tierra para Él entonces llevar a cabo esta labor, esta misión, esta tarea que parecía imposible de lograr, pero para Jesús todo es posible y lo hizo. Voy a otro lugar, ahí mismo en Isaías, en el capítulo 53, que nos explica lo que pasó con el Mesías Jesucristo. Isaías 53, versículo 9, nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Me detengo allí. El único ser humano que anduvo en esta tierra perfectamente fue Jesucristo, porque Él vino como un ser humano a la tierra. Siendo Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se humilló y vino como un ser humano. Y vivió como un ser humano en una obediencia perfecta delante de Dios. Y por más tentaciones que el enemigo tiró sobre él y por más ataques que sufrió, Jesucristo se mantuvo puro. No hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad. Y con todo, dice, Jehová lo quebrantó para hacer justicia. Él tuvo que pagar con quebranto, con aflicción, con una tortura inimaginable, para poder ser entonces el instrumento que Dios usaría para poder aplicar gracia a los seres humanos por medio de Él. Es maravilloso esto. Dice más, sigo en ese versículo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. Él va a justificar. El único justo va a justificar a muchos. Y las iniquidades de esos muchos Él las va a cargar. Y la Biblia dice que Jesús vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, entonces Él llevó nuestras iniquidades, murió por nosotros, derramó su sangre. Pero aquí tenemos ahora esta maravillosa gracia de Dios por medio del Hijo de Dios, que siendo justo, siendo puro, siendo intachable, decidió dar su vida por aquellos injustos, impuros, llenos de tacha y de manchas. ¿Qué nos dice entonces, como nos explica la palabra en el libro de Romanos? Vaya por favor allí. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me detengo allí. Otra vez volviendo a aquella pregunta en Isaías, que dice nuestra justicia son como trapo de inmundicia, que han perseverado en el pecado y ahora están caídos. El justo, hemos leído, viene a Dios y Dios le levanta. Pero estos que están caídos, ¿cómo serán levantados? Ahora la Biblia nos dice que Dios ha manifestado su justicia. No está diciendo su misericordia, eso viene junto con la justicia, pero ha manifestado su justicia, porque Dios es el juez del universo y tiene que hacer justicia. Su trono de justicia es, y aquí ha manifestado su justicia en favor de aquellas personas que tienen la fe en Cristo. Ahora les da la justificación, un perdón
que viene por causa de que alguien pagó su culpa. La redención, redimir, es comprar el derecho de alguien. Digamos, tiene que ver con el término de compra-venta en nuestros países, no sé si todavía eso se da, donde alguien llevaba en la casa de empeño algo de valor y aquella persona le daba dinero, menos de lo que vale esto, y lo más probable es que va a perder eso de valor porque no lo puede redimir, no lo puede buscar de nuevo, no tiene cómo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Dios actuó en misericordia y mostró su gracia por medio de Jesús, y Jesús entonces pagó el precio, y a los que creen en Jesús Dios le dice: no debes nada, todo ha sido pagado, consumado es, por pura gracia, por pura gracia. Cuando uno logra conocer esto que Dios ha hecho por nosotros, y esa persona no, hay un derroche de amor hacia Dios, hacia Cristo, por este gran favor que nos ha hecho de la salvación, algo mal está en esa persona. Si no te das cuenta de lo que Dios ha hecho para poder declarar en ti su gracia, su misericordia y hacer justicia mientras te perdona, es que quizás hay algo en tu corazón que no es de Dios todavía. Porque una vez que tú logras conocer todo esto, déjame decirte, nada te separará del amor de Cristo. No importa los problemas que sufras, las persecuciones que vengan, las cosas que tengan que padecer, no importa, te mantendrás firme, porque dice: yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé cómo Dios me ha levantado, yo sé cómo Dios me ha rescatado, yo sé que mi vida es valiosa porque la sangre de Cristo fue derramada por mí también. Aleluya, bendito sea el Señor. Es una gracia maravillosa, no hay manera de expresarla. Sigue diciendo la palabra, el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, cuando venimos a Cristo y recibimos su gracia, la palabra dice que todos los pecados pasados fueron pasados por alto en su paciencia. Y por ahí hay personas, muchas, que dicen: ¿y los futuros qué? Dios ha perdonado los pecados pasados y ha hecho provisión para perdonar los pecados futuros por medio de la sangre de Cristo, dice Primera de Juan capítulo 1, por medio de la sangre del Cordero. Cuando la persona se arrepiente, confiesa ese pecado que cometió, dice: Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados, y la sangre de Cristo le limpia de toda maldad. Pero tiene que arrepentirse, no se puede burlar de Dios. Pero muchos andan calmados: sí, ya Cristo murió por mí. Sí, el ser libre en Cristo no te da libertad para hacer lo malo. No es una opción el libertinaje. Más bien es una vida en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Dice que a los que son de Cristo, los que tienen fe en su sangre, Dios los ha justificado gratuitamente
por su gracia. Justificar, dirá, ¿cómo puede justificar a un malvado? ¿Cuál no es malvado? La Biblia dice en Santiago que si una persona guardare todos los mandamientos y ofendiere en uno, se hace culpable de todos. No hay una persona que dice estoy guardando la ley en la ciudad y está violando algo, ¿no? Usted es un infractor de la ley. Usted va a tener que verse con la persona que aplica justicia. Pero aquí vemos Dios en su paciencia ha perdonado esos pecados pasados. Y dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica al que realmente es de Jesús. No al que se quiere burlar de lo que Jesús ha hecho, como dicen Hebreos, pisoteando al Hijo de Dios y tomando por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esa persona va a verse con Dios. Pero aquellas personas que están agradecidos y viven como Dios manda, en obediencia, con la ayuda del Espíritu Santo, esa persona, dice aquí, puede manifestar donde quiera que ha sido perdonado por Dios en justicia. Y si alguien dice, no hermano, eso no es así tan fácil, con todo lo que usted hizo, Cristo Jesús pagó por todo lo que hice. Pero hermano, así tan ligero para mí, pero a Cristo le costó demasiado duro. Fue demasiado alto el precio que Él tuvo que pagar. Y no lo podemos tener en poco esto. Entonces, hermanos queridos, aquí nosotros estamos mirando que debemos vivir primero conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas, por su gracia, manifestando la justicia por medio de Cristo. Y que nosotros también debemos reconocer que solo en Cristo hay salvación. Solo el que cree en su sangre derramada en la cruz del Calvario, que esa sangre tiene poder para salvar, para que Dios perdone los pecados de las personas, esa persona puede obtener esta gracia de Dios. Hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas cosas extrañas en la vida, pero la Biblia es clara, es exclusiva. Dice, solamente los que creen en Cristo Jesús serán justificados por la muerte de Jesús, en justicia, solamente. Vaya por favor al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así: y a vosotros, hablando de ti y de mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero al creer en Cristo, Dios no solamente nos perdona, sino que nos da vida en Cristo. Y esas cosas que hicimos antes, que estaban como si fuera alguien tomando nota, hizo esto, dijo una mentira, fue a un lugar equivocado, hizo tal trampa, lo que fuera que se esté haciendo, queda como un acta que algún día será levantada en juicio. Pero aquí dice que esa acta fue clavada en la cruz del Calvario,
Cuando alguien dice, pero lo que hiciste, sí, eso está en la cruz de Calvario, diciendo, pago está, no debe, no hay deuda. Esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Y dice que los principados y potestades fueron entonces despojados. Aquí estamos hablando en términos de guerra, porque esta guerra que Jesús tuvo que librar contra todos los poderes de las tinieblas es impresionante, indescriptible también. Pero allí en la cruz, cuando el Hijo de Dios ha vivido la vida perfecta, otra vez la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no pecó, no debía morir. La muerte no tenía poder sobre él. Él llegó a decir, nadie me quita la vida, yo la pongo. Porque él no podía morir por causa de ningún error. Él era perfecto, pero él puso su vida. Pero estos principados y potestades que viven atacando y dañando a los seres humanos, imagínense la presión que ellos estuvieron haciendo contra Cristo aquel día. Y sin embargo, Cristo no falló. Cristo no dijo nada incorrecto. Aún en el dolor que sufrió, nada incorrecto salió de su boca. Más perdonó a aquellos que le estaban crucificando, diciendo, no saben lo que están haciendo, perdónalos, Padre. Pero cuando él murió, murió el único inocente que no merecía morir, y los poderes de las tinieblas quedaron ahora culpables de matar a alguien inocente, de homicida, y fueron avergonzados, y se les quitó entonces ese poder, fueron despojados, dice la palabra. Fueron despojados y exhibidos públicamente como los derrotados. Esa es la historia. Y todo esto Jesús lo hizo para favorecerte a ti, para favorecerme a mí y para favorecer a cualquier ser humano que quiera poner su confianza en Él, el único camino al cielo. Vaya por favor al libro de Apocalipsis. Veamos cuando Jesús triunfó sobre la misma muerte, cuando resucitó y luego que ascendió al cielo. Voy a tomar solamente una porción del capítulo 5 de Apocalipsis, porque la Biblia dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo ha vencido. Entonces cuando él tomó, dice el libro, voy ahí al versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está este cántico en el cielo, dándole la bienvenida al Cordero que fue inmolado, pero que hoy es el león de la tribu de David que ha vencido. Aquí está en este cántico declarando que Dios ahora tiene perdón disponible para cada persona de cualquier lengua, tribu
nación, cultura, no importa dónde esté, si es un ser humano, puede venir a Cristo y obtener perdón por pura gracia, por los méritos de Cristo, y esa persona entonces estará reconciliada con Dios. Pero allí no queda todo. Dice el versículo 10 que hemos leído: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquellas personas que estaban en pecado, como leíamos en la primera lectura, cuando estas personas no pueden venir a Dios porque han pecado y su justicia es como trapo de inmundicia, y ahora reciben de parte de Dios esta expresión de su gracia, de su misericordia por medio de Cristo. Estas personas no solamente son lavadas, limpiadas, justificadas, perdonadas, aceptadas por Dios, sino que Dios les dice: no solo te hago mi hijo, mi hija, ahora tienes poder, tienes autoridad, te ha hecho rey, reina, sacerdote, sacerdotisa, te puedes acercar a Dios y Él te va a escuchar. Dios escucha la oración del justo, del que ha sido justificado en Cristo. Dios dice: tienes poder, tienes autoridad, aleluya. Es maravilloso. Cuando hablamos de una gracia maravillosa, es porque Dios, lo que has hecho solo para salvarnos, para no tenernos que condenar, y aún manteniendo la justicia, porque tu trono de justicia es. Yo voy a terminar con unos versículos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, porque a nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, perdonados, justificados, aceptados en el amado, etc., Dios nos dice: no te burles, no juegues, no creas que puedes volver a tu camino de maldad y que no va a pasar nada. Ten cuidado. Aprecia lo que Dios te ha dado, que demasiado caro le costó al Señor. Aprécialo. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 voy a leer. Nos dice lo que debemos hacer en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 cosas. Estamos en Cristo, sí, somos reyes y sacerdotes para Dios, sí, qué bueno, aleluya. Pero dice la Biblia: despójate del viejo hombre que estaba viciado en tantas cosas malas que hacía. No sigas en esa carrera, no sigas en esas prácticas, ya eso no va contigo. Dice: renueva tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo renuevas la mente? Con la verdad de la palabra de Dios, conociendo la palabra, tratando de comprenderla, tratando de vivirla, de aplicarla. No importa que alguien diga que ya estás loco, que no sabe lo que estás haciendo. Ahora es que estás cuerdo, ahora es que sabes lo que estás haciendo, ahora es que tu mente está clara. Tu espíritu se ha renovado ahora. Ahora estás bien. Aleluya. Por eso dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Porque eres un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva mujer.
Cuando la palabra allí habla de hombre, habla de ser humano, no varón o mujer, ser humano, humanidad. Dios ha hecho una nueva creación en ti. Ahora vístete como una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Todas fueron hechas nuevas. Desde el momento que has recibido esta gracia de Dios, ahora eres diferente. Ahora eres alguien que va a impactar a aquellos que te rodeen. ¿Por qué? Porque ahora eres un sabelotodo, un súper especial. No, ahora eres el más humilde. Ahora te das cuenta de lo que Dios ha hecho contigo, no por tu favor, no por tu esfuerzo, sino porque Dios quiso hacerlo para todos aquellos que se arrepientan. Entonces dice Dios, si lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con alguien más. Y lo más probable es que nadie podrá callarte. Nadie podrá impedir que hables. Si alguien te dice, hermano, usted solamente tiene un tema, gracias a Dios, con uno es suficiente para salvación. Para ti también, un solo tema, Cristo Jesús. Un solo tema, Dios salva, Dios perdona, Dios tiene misericordia. Un solo tema nos puede llevar a todos nosotros a recibir esta maravillosa gracia de Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Y vamos a ser agradecidos con Dios. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Qué momento más propicio para recordar el sacrificio de Jesús. Y recordar que nosotros podemos decir, estoy bien con Dios porque Cristo pagó el precio. Porque Cristo me compró. Porque Cristo nos redimió. Pero primero es importante que si tu corazón siente una reprensión de parte del Espíritu Santo, y aquello que leíamos al principio en Isaías, donde dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, que has estado perseverando en el pecado, ¿cómo podrás ser salvo? Bueno, hemos visto que sí se puede, pero tienes que venir a Dios, reconocer lo que hiciste y decirle, Padre, tú eres bueno, misericordioso. Tú quieres hacer justicia en mi vida por medio de Cristo, perdonándome, y yo quiero que lo hagas. Y dile al Señor que te perdone esas áreas que el Espíritu Santo te ha mostrado. Usa tus propias palabras y dile a Dios de corazón. Y si estás en situaciones después que has estado caminando rectamente delante de Dios, recuerda, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Puedes venir al Señor en plena confianza de fe y te acercas al trono de la gracia y misericordia. Puedes entrar al lugar santísimo como sacerdote de Dios por causa de que la sangre de Cristo ya quitó ese velo y abrió esa puerta para que hables con Dios. Tú puedes hablar con Dios hoy y Dios te va a escuchar. Dios vendrá a ti. Dios te va a levantar. Es importante que lo hagas. Es importante que tomes la palabra en serio. Es importante que puedas reconocer una vez más que el Hijo de Dios, por amor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, fue quebrantado. Pero hemos leído en Isaías, pero Él verá fruto y se regocijará con ese fruto. El Señor se regocija al ver tu vida transformada. Dios se regocija al ver tu vida transformada y puede declarar siempre, no fue en vano el sacrificio del Hijo de Dios, porque tu vida y la mía
cambiaron de dirección, ya no a la perdición, ahora a la salvación eterna en Cristo. Levanta tu mano al cielo y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Padre eterno, soberano y todopoderoso Rey, Creador del cielo y de la tierra, tu palabra nos dice que a ti se doblará toda rodilla, y así lo creemos. Tu palabra dice que al nombre de Jesús toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Los que están arriba en el cielo, en la tierra y en las profundidades abajo de la tierra. Padre del cielo, te agradecemos tu plan maravilloso para salvar a la humanidad caída. Y aquí estamos nosotros todos, reconociendo el gran favor que nos has hecho y diciéndote gracias. Gracias, Dios. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos comprender tu palabra, tu mensaje maravilloso. Gracias, Dios, por no cobrarnos de acuerdo a lo que debíamos, pero por cobrarle a tu Hijo Jesús toda nuestra deuda. Gracias, Dios. Gracias por darnos perdón, por justificarnos en Cristo, por lavar nuestros pecados, por hacernos puros delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Ayúdanos a no caer nunca en ninguna trampa. Ayúdanos a estar siempre renovados en nuestro espíritu por el poder de tu Espíritu Santo y de tu santa palabra. Aquí estamos, Señor, esperando en ti, y te agradecemos por lo que vas a hacer en todos nosotros al mantenernos conscientes de que lo que somos lo debemos al Hijo de Dios, que dio su vida para comprar las nuestras. A ti te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.